Bienvenidos a un episodio más de La Reunión, el podcast. Ya he perdido la cuenta, no sé si es el 7, el 8, el 6, no sé, pero no, ya. Puede que sea el 5 o el 6, creo. Sí. Y hoy es un día especial porque vamos a hablar de un tema que todo el mundo ha vivido una vez en su vida, menos él, como siempre. Pero antes de abundar en el tema, vamos a presentarnos. Ya todos me conocen, soy Tania. Mi signo es Tauro, ascendente al Cáncer. Ya lo saben. Hola, mi nombre es Gabriel, tengo 35 años, soy Cáncer. El otro día supe que era ascendente en Sagitario, no sé si eso es bueno o malo. Y soy chileno, y si es chileno, bueno. Eso. Y bueno, soy Mirela, soy peruana, Aries y busco trabajo. Pero lo más importante es que hoy tenemos un invitado especial. Vamos a darle una barrita al invitado especial. Nuestra invitada especial es español y se llama Marc. Tú preséntate, por favor. Hola, bueno, esto es un poco como tell me about yourself en las entrevistas. ¿Qué dices? ¿Y ahora qué digo? Pero sí, soy Marc, tengo 32 años, Capricornio. Y bueno, nos conocemos con Mirela de haber hecho impro, de clases de impro, y me comentó de participar en el podcast y que venga, vamos a probar a ver qué tal. El tema de hoy es ¿quién no ha tenido su primer trabajo, nuestra primera experiencia, nuestra práctica laboral o ser el becario laboral? ¿Y cuál ha sido la dura realidad? Es decir, esta expectativa sobre nuestro primer trabajo. Marc, cuéntanos. ¿Tú has tenido experiencia en prácticas? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, de hecho, tuve varias experiencias de prácticas. Una fue aquí en España, después una fue en Alemania y después una especie de prácticas en Escocia, y cada experiencia fue así un poco diferente, pero bueno, podemos empezar o podemos hablar de la primera, y fue curioso porque fue como que me dijeron que me cogían y empezó las prácticas como 5 meses más tarde y me iban posponiendo ahí como un mes y era como... ¿Dónde está el plan de onboarding de esa cuando empresa? empezaron las prácticas era incertidumbre total, así que cuando empezaron fue un... Oh, qué bien que hayan empezado ahí con ganas así de probar la experiencia. ¿Y cuál fue la culpa? ¿Cuál te gustó más? ¿Alemania, Escocia o España? O sea, ¿O todas son la experiencia porque claro, solo estuve en una empresa en Alemania y solo en una empresa ahí en Escocia. Pero entre países, ¿cuál fue el mejor? Y la experiencia en Alemania me gustó mucho. Yo diría que quizá porque yo soy así bastante organizado y tal, vale. Entonces me gustó mucho la experiencia. Bien. Alemania 1, España 0. Sí. Gabriel -1. ¿Tú, Tania, qué tal tu experiencia en tu primer...? Yo tuve una muy buena experiencia. Al haber salido de una buena universidad en Chile, tuve una buena práctica porque pude optar a un banco. Y ahí estuve en el área de calidad de vida, que realmente, de partida, organizábamos las vacaciones de los niños, de los hijos de los colaboradores de la empresa. Así que me fui a la piscina, me fui a Kitsania, comía, me iba a restaurantes. ¿Y eso tiene que ver con el área de recursos humanos? El área de calidad de vida. Calidad de vida. Los de recursos humanos. ¿Qué he dicho? Pero tú lo Yo realmente estaba teniendo calidad de vida. ¿Esto es calidad de vida o no? Sí. No sé, otra vez. Llegaba a la casa, ¿mejora mi calidad de vida? Sí. No. Hoy la piscina no estuvo muy buena. Claro. No, pero... Aspecto mejorar, calidad de la piscina. Sí, no, fue muy buena experiencia. Obviamente tuve trabajo administrativo de cruzar bases de datos y cosas, pero... estuvo muy buena experiencia. ¿Sí? Y ahí después terminé y encontré trabajo de una. De hecho, mi jefa me buscó mi primer trabajo. Tu primer trabajo. Qué buena, sí. Qué linda, corazoncito. Goles de jefa. Eso. ¿Tú, Gaby? ¿Tu primera práctica? Yo no tuve práctica profesional. ¿Por qué? ¿Y cómo te titulaste? Yo tenía 2 opciones para salir de la universidad. O hacer, terminar la asignatura y complementarlo con una práctica, o hacer un proyecto de creación de empresa. Entonces, eso era el segundo semestre, y en el verano continuo tenía que dar el examen de grado. Entonces, para poder dar el examen de grado en ese verano, decidí optar por la asignatura de creación de empresa. Entonces, finalicé esa asignatura y ya me podía... Creación de empresa. ¿Y dónde están los millones? ¿Dónde está la empresa que creaste? Yo creo que murió al presentarla. Quizás está por la Deep Web. Ya, ahora sí, pues. Por ahí.
Y El bueno, Mark es que Zuckerberg de Chile. el de Temu, Lo que Lo que piden piden es es lo el que de te Bien, llega. eso lo quería, claro. Entonces, no, lo que pasa es que la creación de empresa que hicimos con ese grupo era una aplicación, entonces es David contra Goliat. Entonces, Después de eso, ¿qué hiciste? y después de eso, ya di el examen de grado, que obviamente lo reprobé a la primera. Después, ¿Lo reprobaste? Sí. Ah, no. Y en el episodio pasado yo pasaba conocimientos, a mí me copiaban las pruebas. Certámenes, po. Bueno, pero es que eso fue una época como oscura. Ya, pero es que eso fue el primer año. Ay, Ahora ay. está hablando Sí, del sí. último. El verdadero. Y bueno, cuestión es que logré titularme y en el ¿A qué costo? 2019. ¿Te titulaste en el 2019? Sí. Sí, el 2018 terminé las asignaturas y el 2019 ¿Dónde estaba yo en el 2019? de seguro como gerenta. Ni Yo sabía que no lo hablé. ya estaba titulada. ¿Y 2019? Sí, Ya, yo estaba el trabajando. 19 me entregaron el cartón. En el 2019. Yo ya estaba trabajando. En el 2019 viví en Chile. No, ya. mentira, perdón, me equivoqué. El 18. El 18 me titulé, porque el 19 fue mi primer trabajo y el 2020 auf Vitesse. Le dije, El chao. 19 fue tu Sí. trainee. Sí, el 19. Y a fines de 2018 encontré la oferta del trainee y envié el correo así como, el verdadero por si sale. Y salió. Y salió, me llamaron a Y entrevista. él dijo, "Ah, rayos, no quería trabajar, ¿por qué me llaman? ¿Ves? Déjalo, ¿va? Como entrevista con con uno de los gerentes comerciales, simulamos como una venta. Y él me dijo, no, ya, bien, porque Me gusta tu mente tiburón. No. Ahí está. No, Ese es porque- mi equipo. simulamos una venta y me acuerdo que para cerrar la venta le pedí datos de Te como dijo, contacto. véndeme este lapicero. Véndemelo. Ya cerramos la venta y le dije, ya, entonces, mira, de lo que hemos visto, dame tu teléfono y tu correo para enviar esta información. Me acuerdo que eso le dije. Y como que terminó la entrevista y hizo así. Bien. Y el único huevón que me ha pedido teléfono de contacto y correo de contacto. Muy bien, weón. Suerte que tenéis basta, con esas palabras. Te creo. Vamos a hablar un poco acerca de las expectativas que uno tiene en las tareas. ¿Y la tuya? Sin comentarios. Es que en verdad mis primeras prácticas fue muy feas. Muy Disculpa, feas. ¿a qué edad? Porque tú la otra vez dijiste que saliste de Perú como a los 16. 10, 11 años. A los Gerente comercial a los 15. comercial, yo ni Sí. siquiera, yo soy de recursos humanos. Ah, Mi primera práctica fue a los 17, 18 creo. Sí, 17, 18, si mal no recuerdo. Pero fue malísima porque no había orientación, era una empresa pequeña, entonces el jefe te decía como, ya, ¿qué vas a hacer hoy? Ya, sácame copias. Le decías, ya terminé, ¿ahora qué hago? Ya, espera un ratito. Y de ahí, ¿sabes usar Excel? Y yo, sí, pues estoy en la universidad, sé usar Excel. Ya, fíltrame estos contactos. Y me pasaron una base de datos de, no sé, tanta información de personas. Y estuve ahí toda la tarde. Y al día siguiente llegué con ilusiones, con mi computador y mis ilusiones en la cabeza de aprender. Y me dijo, hoy día no hay muchas cosas que hacer. Mira, tenemos un stand ahí, puedes organizarlo. Y así como, qué vergüenza. esa fue mi primera Una mezcla experiencia laboral. entre Michael Scott y Betty la Fea. Tal cual. Ahí en el rincón, ahí no hay Claro. busca. Sí, no, fue malísimo. No recomendado. Entonces, con este comentario podemos hablar un poco acerca de las expectativas. Marc, ¿cuáles eran tus expectativas cuando, por ejemplo, te dijeron que por fin, después de 5 meses de espera, ibas a ir a hacer tus prácticas en Escocia? ¿Qué esperabas tú? ¿Son las de Escocia o las de aquí en España? La de España se tardaron 5 meses. Ah, las de España. Yo Sí, sabía. las de España fueron como... Ya, perdón, las de España. Sí. Está nuestra compañera hoy. Perdón. Sí, ¿ven que hay alguien que no pone atención? Sí, pues es como... no sabía bien qué iba a pasar, porque dices, sabes que como becario quizá tendrás que hacer cosas que... las típicas cosas que dicen y eso, o quizá iba a ir bien, entonces era un poco como, bueno, a ver qué pasa. ¿Pero tu experiencia Claro. fue buena? Creo que fue buena en algunas cosas y otras no tanto. Era como una aceleradora de startups y entonces había diferentes startups y las startups realmente no necesitaban al becario que entraba. Ya. Entonces te decían, bueno, haz un poco lo que tú quieras. De un poco. Y entonces a mí me gusta esta libertad, ¿sabes? De poder hacer un poco de todo, pero no tenía a nadie que me pudiera Que te acompañar, guiara, orientar. claro. Entonces, bueno, pues
empecé a probar cosas, Dilo, a aprender cosas Dilo, sí, hoy estoy contigo, dilo. ¿De quién es la culpa? de recursos humanos. Después de la experiencia de Mar, estoy con Gabriel hoy. Sí. Sí, Sí, Siempre tienes la culpa. Porque sí, claro, porque necesitas siempre, como mencionaba Tania, un plan, o sea, de cuáles van a ser Ya. tus actividades, cuáles van a ser tus funciones, quién va a ser, si vas a estar por proyectos, por ejemplo, quién va a ser tu líder para que te dé como tareas y si no, pues al final estás como rebotando, ¿no? Un día Claro. estás haciendo A, otro estás haciendo B y... Sí. Después, por ejemplo, la siguiente que fue en Berlín, yo ya sabía más o menos cómo era el trabajar dentro de una empresa y ya me esperaba, bueno, quizás era un poco así. Y también, como fue como más estructurada la experiencia, pues también, como dije, ostras, qué bien. Qué Que había cambio. también cosas que quizá no estaban del todo estructuradas, no funcionaban tan bien, ¿eh? Pero sí, fue curioso esto de decir, no sé qué me voy a encontrar aquí y después como una sorpresa. Después cuando vas cogiendo trabajos ya es un poco más, vale, Claro. ya Vale, después claro. quizá te encuentras una pequeña sorpresa por aquí, otra por ahí. Claro. Pero... ¿Y en Escocia? Y en Escocia, bueno, es que en las tres en verdad era bastante como eran empresas tecnológicas que tenían así bastante dinero, entonces no eran tan de machacar Claro. y de tienes que hacer cosas de... eran más de, bueno, haz un poco lo que quieras, te damos espacio, entonces... Sí, son Pues- más abiertos de mente, Sí. no son tan autoritarios. Sí, en Escocia, por ejemplo, fue algo como que eran súper agradables y llevaba ya 6 meses y yo, guau, es que ya tengo experiencia laboral. Y me continuaban tratando como bueno, sí. Y yo, guau, quiero trabajar. Si lo digo en serio, ya. Trátame mal. ¿En qué momento viene el maltrato? Hacer hora extra, no Me sé. están tratando bien, hay Claro. algo mal aquí. Dame hora extra y no me las pagues. Yo él mismo, ¿no? Latigándose. Claro. Y si tuvieras que hacer un ranking, ¿qué país quedaría primero y qué país quedaría último? Bueno, yo creo que esto es un poco dependiendo de cómo es cada persona. Entonces, lo que yo te comentaba de como yo soy bastante organizado, a mí me da muy bien una cultura que es más como la alemana. Ya, Alemania. Y también me gusta bastante que sean honestos y directos, entonces por eso... pero tuve una experiencia solo, entonces no te sabría decir... No, pero de tu experiencia laboral, Sí, de mi experiencia, y la segunda sería la experiencia en Escocia. Y la tercera, España. Sí, la experiencia de España. España Ahora, mal. la experiencia. España mal. Moraleja, no venía a Bueno, España. lo que me pasó a mí en mi práctica, bueno, porque como me vine a hacer un máster aquí, tuve que hacer práctica, y fue buena, bueno, me tocó un buen jefe. También era una startup. Ajá. Pero me dice, ya Tania, vamos a hacer esto, no sé qué, vamos a analizar estos datos, vale, perfecto, y me fue contando, ningún problema, me pongo a trabajar y lo termino en una semana. Y me dice, Tania, esto era para un mes. Y yo, ¿y qué hago ahora? Me dice, no sé, voy a ver qué hacemos. Y yo así como, claro, porque ¿no? es que yo venía acostumbrada a un ritmo de trabajo, Claro, y además ya venía con harta experiencia Lo que laboral. callamos los de la Que hay que analizar esto, vale, esto, ya tomo la muestra de aquí, analizo estos datos, vale, te entrego los números, va. Es que pasar del ritmo laboral al ritmo práctica. laboral profesional a bajar A al bajar, gigante. que- para mí fue muy difícil, Claro. eso, porque era como, ya, sí, tengo que ir de a poco, Claro. frenar, y eso me costó. Claro, porque ahora Tania estaba aquí Claro, como porque práctica. claro. Porque claro. Perdón, Claro, ahora claro, claro. estoy desconectada, perdón. Es un bucle. Porque, o sea, lo que dice Tania es real, porque cuando ya estás como en cierto nivel, tu nivel de organización, de administración de tu tiempo, Claro. de control de tus funciones es distinto. Entonces, distinto. claro, imagino la cara de tu jefe así No, como de... después ¿y ahora qué haces? yo le digo, ya, entonces podemos hacer esto, no sé qué, ya, y me empezó a invitar a todas las reuniones con clientes, nos reuníamos con todos los clientes, era él como el CEO y yo, para ver La qué hago, practicante, ¿no? y para empezar a hacer cosas. Oye, y ahí en ningún momento te dijeron, oye tú, No. niña, calla, ¿qué sabes tú? No, en ningún momento. Ah, ya, No me tocó, afortunadamente no me ha tocado eso. de momento. De momento no. De momento. De momento. Tania, De momento. De momento. y todavía me duele. ¿Por qué? Pasa palabra, por favor. Porque No, a ella sí le vamos, dijeron, bueno, porque experiencia, a ella- vamos. a ella sí le dijeron, Ahí no te re- tú no ¿Ah, hablas. sí? Me dijeron, Sí. sí, Ah. hay una empresa así de, Una cállate, porque eres mujer, eres extranjera,
Y además, ¿cuántos años tienes para venir a opinar y ¿Qué haces aportar tú? tus ideas? ¿Qué experiencia vas a hacer? De por ahí abajo. Y así, como... Sí, mira. Wow. Cállate. ¡Cállate! Ya. Ay, Dios mío. Pero, por ejemplo, ¿nunca han tenido una experiencia así de algún jefe que ustedes hayan dicho así como que se hayan cuestionado, para esto estudié tanto para que al final me manden a hacer cosas tan vanas? No que me manden a hacer cosas vagas, pero, por ejemplo, en la empresa Great Place to Work, me pasó que me cambiaron a una jefatura. Y la jefatura que llegó al área era la subgerente del área de cultura. Y era muy amiga del gerente general. Esta persona no tenía ni idea. Ah, entró por por amiguismo. Exacto, pituto. Ya. Ya, o sea, ella pudo haber sido, era muy buena en redactar porque era periodista, ya, te creo. Pero si tú vienes a un área que nunca lo habías tocado, que no sabías ni cómo funcionaba, realmente ella empezó a trancar cosas por falta de conocimiento. Y ya venían bien. Exacto, que ya venían bien y ahí fue como, todo el equipo se empezó a desmorir. Y ahí fue como, de verdad, ahí me cuestioné mucho, de verdad yo estudié esto tantos años, porque yo o sea, siempre quise estudiar algo para las personas, Sí. darles lo mejor que yo pudiera. Pero ella me empezó a frenar, no, si esta persona no va, carta de amonestación, no puede formarse más. Y ahí fue como, yo no puedo hacer esto. Claro. Porque va contra mis principios, va contra como lo que yo pensaba. Y yo decía, no, entonces yo ya lo iba a pasar mal. O sea, me costaba mucho levantarme, sufría, yo decía, no, qué terrible, y encima yo daba la cara. Qué terrible. Y ahí fue como, me puse a buscar pega, y dije, encontré trabajo nuevo, y dije, ya, bueno, trabajo hasta mediados de enero, porque entraba en febrero en el otro trabajo, así me tomo, no sé, 2 semanas de vacaciones. Vale, y llegó mis vacaciones de fin de año, llego a la empresa y me despide esta chica. Y yo le digo, gracias. Pero qué economía, por favor. Yo le digo, porque yo iba a renunciar y ahora me voy con plata. Así que muchas gracias. Y quedó así. Chancona. Peina para atrás. Oye, ¿y dónde te despidieron? ¿En qué departamento tuviste que ir a que te despidieran? No, fue en su oficina. Porque yo estaba en el departamento. ¿Viste? Pero porque yo estaba en ese edificio, en ese piso. Hablando en serio, hubo un momento de mi primer trabajo en que como que me cuestionaba y como que yo me decía, pero bueno, ¿qué hago como en este como rubro comercial? ¿Y tú alguna vez te has cuestionado, por ejemplo, para este estudio? ¿Te has cuestionado alguna vez en general en tu vida laboral si era lo que querías? Pues ahora, por ejemplo, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y ahora con la inteligencia artificial hay como muchos despidos, claro. Y pues lo mismo. Entonces es como, wow, como esto que en teoría era algo que como la carrera del futuro. Sí, la carrera del futuro, lo que iba a ir mejor, tal. Entonces es como no hay estabilidad laboral y ahora ha sido cuando sí que me lo he planteado, pero al principio de mi carrera como estaba bastante contento. Ahora es como... A pesar de haber tenido que esperar 5 meses por las prácticas. Exacto. Sí, eso era como... ¿Qué está pasando aquí? Es importante adaptarse al cambio. Sí. Es una de las cosas que hemos conversado igual. Sí, especialmente porque al final yo creo que todas las carreras en el camino se van quedando de cierta forma de alguna rama obsoletas y van cambiando con la tecnología. O sea, yo creo que la inteligencia artificial ha impactado en todas las áreas. El tema es cómo aprender a tomarlo como una fortaleza y tomarlo como un aliado para que te ayude a simplificar ciertas tareas, ¿no? Porque también lo hablamos en otro capítulo, siempre va a necesitar de alguien que lo gestione, o sea, en este caso de un ser humano para que lo gestione. Entonces no perder ese valor. Pero también está el problema que el mercado laboral ahora piensa que por el hecho de haber inteligencia artificial, por ejemplo, no es porque me pase en la empresa en la que estoy, no, pero dice, no, reemplacemos a estas personas con inteligencia artificial. Y yo creo que desde el lado empresarial, como no todos los empresarios, pero en su gran parte, piensan que ya tengo esta herramienta, ojalá gratis, ojalá rápido, pero van quedando atrás el potenciar más bien al trabajador y decirle, mira, si tú tienes 10 funciones, 5 las puedes hacer con inteligencia artificial y las otras 5 hay que potenciarlas para que hagas mucho mejor tu trabajo. ¿Qué podrías como sacar
pantallazo de esas cosas y mostrarlas un día? Ya les he dicho, el día que yo salga de esa empresa y entra a una nueva empresa, les voy a, así con evidencia, a ver si se acuerdan que en el capítulo está, aquí está. Como un documental, ¿no? Exacto. Vamos a hacer un segmento especial de traducciones. Yo les voy a decir unas frases y ustedes me van a decir qué creen que significa, ¿ya? La Vale. primera frase es, nosotros valoramos mucho el trabajo en equipo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Perfecto. Ay, pensaba que el tío también estaba haciendo. Tendrías que poner una cámara hacia ahí también. A veces les contamos todo lo que vamos a hacer. Ay, el perrito. Todo pasa de gente mirando el Sí, podcast. sí. Ya, ¿Me volvamos. repite la pregunta, por favor? Nosotros valoramos mucho el trabajo en equipo. Todos hacemos una pequeña parte y la gran parte del trabajo lo haces tú. Bien. ¿Tú también? Sí, también. La haces tú y me llevo yo los créditos. Eso. Sí. Justo estaba pensando en algo. Ah, Te lo juro. Pero digo, Me dio la mente. No, me dio la mente. no, yo creo eso. Yo soy más espontánea. Tú te vas a esforzar, pero yo me voy a llevar los créditos del trabajo en equipo. A ver, otra frase dice, este es un proyecto muy importante, pero es ideal para un practicante. Falso. Eso es tarea administrativa que no quería hacer. Tal cual. ¿Tú? De proyecto, nada. No o sea, tiene nada. sí, es como repone la red de la máquina de la fotocopia, a ver si le queda café a la cafetera. Trabajos de mierda. queremos encontrar una manera fácil de tener beneficios y entonces vamos a encontrar a alguien así cualificado. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, o cuando dicen, no, la empresa tiene que tener cierto porcentaje de practicantes. Ah, sí. Y dicen, ya. Es como este episodio en la película de Buscando a Nemo, que dicen, ¿y ahora qué? Tenemos como 5 o 6 practicantes ¿y ahora qué hacemos? Si todo el trabajo se reparten entre 4 o 5 personas. Pero por eso creamos nosotros al menos este programa training. Por eso. ¿Quién? Para justificar. ¿Quién? Para justificar. ¿Quién? El departamento de recursos humanos. Vamos con otra frase mejor. Vamos. No te preocupes, todo es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo traducen? Yo creo que es una justificación de te voy a dar trabajo de mierda, quizás te trate como mierda, pero tranquilo. Esta es parte de tu aprendizaje. Yo lo veo así. No, yo lo veo como, mira, se nota que te cuesta aprender. Pero para eso estás aquí. Eso. Para aprender. Te hemos tratado de enseñar 6 meses cómo ocupar el SAP y el Excel y no te entra, pero tranquilo. Uy, yo he tenido chicas y chicos en práctica, pero especialmente una chica, me acuerdo, en práctica. Uy, Dios mío, qué durita de cerebro, Dios mío santo. En casa de masa cerebral. La clase era bien. No aprendizaje largo ahí. Pero era demasiado largo, eso ya era una inversión a largo plazo, ¿no? Pero bien a largo plazo. Sí, a largo plazo. Uy, no, era como que le explicaba. Yo un día, yo veía que la chica esta, la que estaba como en el área, le explicaba. Entonces un día yo la llamé a la práctica y le dije, le digo, disculpa, ¿a ti te interesa aprender realmente? Y sabes, me dijo, no, solamente quiero sacar mi convenio de práctica. Honesta, bien. Tengo una historia de un amigo Dale. espectacular. Yo creo que es la mejor historia que he escuchado nunca relacionada con el trabajo. Y es un amigo que es emprendedor, ¿vale? Y llevaba como 3 años ahí intentando su proyecto y no le funcionaba, ¿vale? Y entonces dijo, ostras, si entro en una empresa y me echan, entonces tendré el paro y podré aguantar unos meses más con mi empresa. Entonces entró en la empresa y como se hacía el tonto, en plan, haciendo preguntas todo el rato. Y además es que es como, no sé, bastante cómico y, o sea, estoy convencido de que se metía muy en el papel y la gente no se daba cuenta, ¿sabes? Y era como, y pasaban las semanas y no lo echaban. Y él haciendo las preguntas, haciéndolo todo mal, y no le echaban, y al final ya llegó un día que llegó tarde y ahí ya se dieron cuenta de que querían que lo echaran, entonces ahí ya lo echaron, pero cuando me explicaba la historia digo, wow, es espectacular. Sí. Me imagino, tía. Yo creo que si yo hubiese sido los humanos, les he dicho, mira, nos dimos cuenta de que nos quieres hacer fraude. Sí, renuncia. No, pero a ti te hubiera bien. Sí, te hubiera sido bien. ¿Es el del amigo de Mark? No. Di la verdad. Bueno, ¿sí o no? después de que renuncié a mi primer trabajo, un colega como que me dijo eso. ¿Ya ves? Pero hice súper bien mi trabajo.
No, pero Así que tan, que como yo estoy. yo sí me tocaba. Esta chica me sorprendió cuando yo le dije, ¿de verdad? Le digo, ¿no quieres aprender o qué necesitas? Pues me dijo, no, solo quiero sacar mis prácticas nomás. Y es como, yo le digo, ya, pero luego cuando te vayas a un trabajo, no, porque luego tengo mi novio, me voy a casar y Él me él mantiene. va a mantener. Pero tenía claros sus Honesta. ideales. Honesta. Bien, Clarísimo, bien clarísimo. Con eso. ¿Seguirá con el mismo novio? Esa es la pregunta. Escríbenos, por favor. ¿Seguirás con el mismo novio? Ya. ¿Qué otra frase típica crees que se dan en las expectativas cuando vienes entrando a tu primer trabajo, a tus primeras prácticas? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé mis prácticas, yo iba como súper emocionada porque había entrado como una empresa que como de renombre y todo, como las prácticas, no las sino las profesionales. Y claro, mis expectativas eran altas. O sea, decir como, estoy trabajando en esta empresa en ese momento en Perú era como espectacular. Pero la verdad es que fue decepcionante. Como, ¿Por qué? Porque no había una organización como en el área, que es lo que había contado. Como que cada uno hacía lo que Iba para su lado y ya está. Luego, cuando ya hicieron un cambio los de recursos humanos con la parte de trainee, porque yo ahí hice comunicaciones, ahí se vio el cambio, ¿sabes? La importancia de tener como un trainee, porque ahí ibas pasando como, ese trainee era para pasar de área en área. Entonces ibas rotando como varias áreas. Es la idea del trainee que pueda conocer el negocio y las áreas, Sí. más que nada, Ujú. que sepa bien cómo funcionan, qué es lo que quieren hacer. Sí. Así que de ahí ya cuando cambié como a esa experiencia del trainee, fue bueno ahí ya, porque iba cambiando de jefe también. Entonces lo que decían ustedes al inicio, que va a depender mucho igual de la jefatura que tengas, ¿no? Hay jefes que, por ejemplo, sí se ponen la camiseta y dicen, oye, yo quiero que tú salgas de acá formado, que aprendas, que tener una buena experiencia, y hay algunos que les da lo mismo. O sea, si eres practicante, pues no están ni ahí contigo, no te saludan ni nada porque te delegan a alguien, ¿no? Dice, ya, mira, van a venir 5 practicantes, tú te vas a hacer cargo de uno, tú de otro, y bueno, están ahí con enseñarte o aprender, ¿sabes? Entonces yo creo que igual la experiencia de un practicante es importante porque es como el primer acercamiento a A un la vida trabajo laboral, formal claro. laboral, ¿no? Y puede definir si es que también esto que estudiaste te gusta, es para ti, o simplemente no es, ¿no? Entonces ahí. Bueno, sería lamentable que en la práctica profesional te des cuenta que no te gusta lo que estudiaste. ¿Por qué? Porque ya es literal al final de la carrera. Ya, Entonces, pero igual pasa que hay duró- gente que lleva 5 años Sí. y son 7, ponte tú, o no Sí. sé, lleva 4 y se dan cuenta que y le queda uno para terminar y Sí, dice, por eso. no, esto no es lo mío. Por ¿Cómo eso, te diste cuenta, Marc, que lo que estudiaste era lo que tú realmente querías hacer para toda tu vida? Bueno, lo de toda mi vida, esto no lo sé. O sea, es algo... Hasta ahora. Sí, yo creo que... de hecho, hay un autor que se llama Paul Miller, que ha escrito un libro que se llama The Pathless Path, que habla sobre como una nueva manera de como ver el trabajo, que es haciendo experimentos, ir probando Claro. cosas, y que esto no es algo que se acaba cuando tienes 30 años o 25 años, sino que puedes ir haciéndolo toda tu vida. Entonces, yo tengo un poco esa filosofía de, ostras, pues ahora me apetece aprender más de esto, pues hago algo más laboral de esto, ahora hago otra cosa. Y de la parte de, lo que sí que me gusta mucho es la parte de crear, la parte de tecnología y, o sea, yo creo que era cuando empecé a hacer aplicaciones por mi cuenta, de programar aplicaciones, tenía una sensación de, wow, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, cuando era un niño pequeño, cuando tenía 10 años, había un programa que se podían crear videojuegos. Y yo me acuerdo la sensación de pensar, wow, ¿Cómo ¿se lo puede vamos a crear hacer, no? videojuegos con esto? Y he tenido como varios momentos así y ahora como vuelvo a tener esta sensación con la inteligencia artificial de, wow, puedo crear esto en un momento tal. Entonces, como esta parte de crear con tecnología me ha pasado varias veces de tener ese momento de wow. Pero no, entonces nunca dudaste de lo que querías estudiar, siempre fue De saber qué estudiar. Sí. Sí, yo, o sea, en temas de matemáticas y tecnología siempre se me había dado bien y entonces como decían que tenía bastante trabajo y todo, entonces ya tiré por ahí. Pero sí que como pensaba, es decir, me gusta mucho pintar y quizá hubiera escogido Bellas Artes en cuanto a carrera. Pero como no decían que no tenía salida, entonces Claro.
No hay lo capacidad. lo descarté y me focalicé en lo que me gustaba y que aparte decían que tenía salida. Claro. Esto suele pasar un montón. Estudiar una carrera tradicional. Sí. Sí. No También irte la presión la- Que te asegure una calma. futuro, claro. Sí, y es que ahí está la presión familiar igual de, no sé, decirte es que te puede gustar algo, pero si no, es que no vas a tener un buen trabajo, el mercado laboral está exhausto, o no pagan bien, ¿no? Y Claro. tienes que pensar en tu futuro. Y claro, el futuro el futuro de nuestros padres era diferente al futuro de ahora. O sea, el futuro de nuestros padres era, no sé cómo lo hicieron, pero casa propia, hijos y todo. Terrenos, autos. Claro. Y nosotros como, qué mierda, o sea, ¿por qué no podemos como hacer como ellos, ¿sabes? Y claro, entonces lo que era para ellos asegurar un futuro y tener un buen trabajo no es lo mismo. Es que Claro. para nosotros, yo creo que en las generaciones de ahora hay otras prioridades, como lo que hemos ido conversando. Ujú. Sí, Uno sí. igual prioriza un poco más la calidad El de desarrollo vida, el personal. desarrollo personal, Mm. que te sientas a gusto donde tú estás trabajando y si no, hay otras 1000 opciones. Sí, lo que igual mencionaba ahora Marc, ¿no? El tener este mundo tan cambiante de decir, me gusta esto, pero mañana ya no me gusta y me voy para otro lado y luego para otro Claro. y al final vas buscando tu felicidad, ¿no? O sea, vas buscando como hacia dónde ir. Y con eso vamos a entrar a la interacción con nuestra audiencia. El día que fui PowerPoint Manager, dice, hola equipo de la reunión. PowerPoint Manager. Amo su podcast. Ay, nosotros también a ti. Ya, dice, amo su podcast y quiero compartir mi peor experiencia como practicante. Esto pasó en el 2019. Hace poquito. No tan lejos, ¿sí? Sí. Dice, cuando yo creía que la carrera de comunicaciones significaba creatividad, estrategia y campañas con impacto social. Claro. Spoiler, dice, no. Me aceptaron en una agencia, entre comillas, súper disruptiva. Eso decía en su bio de Instagram. Y mi cargo era asistente de cuentas. Bueno, es que si eso dice en Instagram, ya vamos mal. ¿Por qué? Pura mentira. Sí, muy Es mentira. para la publicidad. Claro. Es para que llegue la gente como ella. Y tú, ah. Yo hubiera postulado. Dice, Te hubiese escrito, ¿dónde envió mi CV? claro. Mi primer día me senté emocionadísima con mi libretita nueva y mis colores así, todo así. La chica de los Me lo de imagino colores. así. Me lo imagino así. Llegando. Su libretita. Sí. Dice, Yo digo, atento a sus comentarios. eso. Lista para absorber todo el conocimiento. Me dijeron, tienes una tarea clave, apoyar al equipo con las presentaciones para los clientes. Yo, ingenua, pregunté, ¿qué tipo de presentaciones? La respuesta textual, PowerPoints, pero con alma. Así, con alma. Ya, eso. Buena manera de meditarlo. Eso es muy buena manera. Dice, lo que no me dijeron es que el alma significaba, haz 57 versiones del mismo slide. Cambia el tono del amarillo por 0.2 grados. Y si el cliente dice, no sé, no me convence, hazlo de nuevo, pero ahora con una foto de gente feliz y diversa. Pasé 2 semanas enteras rediseñando slides con frases tipo, nuestro compromiso es contigo, en distintas tipografías porque el director creativo aún no sentía la esencia en la frase. Dice, para las 3 semanas ya no sentía mis retinas. Me hablaban de landing, márgenes invisibles, y yo pensaba, ¿puedo ir al baño sin perder el alma en el intento? Un día me pidieron quedarme hasta tarde porque el cliente quería ver una versión más dinámica del DIC. Me fui a las 10:30 de la noche. Guau. Tomé el metro llorando y comiendo un Subway frío. Al día siguiente me dijeron que el cliente había elegido la primera versión, la que hice el primer día. Ay, no, pobre. Dice, ¿aprendí algo? Sí. Que presentaciones con alma es una forma moderna de decir PowerPoint Manager, con burnout emocional precoz. ¿Qué podemos decirle a la amiga? Lamentablemente pasa en esa área. Sí. Sí, Pobrecita. porque yo era la que a veces decía, esto no me gusta. Recursos pero- humanos. Cuando estabas de recursos humanos, ¿o qué? Sí, Ah, vale. pero era porque
no solo uno, igual los de que están más arriba, ¿no? Que tienen que tener los colores, este color no es igual y ahí vaya al menos 0,4 no sé qué para agarrar el mismo color. Claro. A veces nosotros le mandábamos los colores, pero sí es verdad. Lamentablemente así su trabajo. Ánimo, amiga. Yo nunca he trabajado en una agencia, pero tengo amigos que sí han trabajado en agencias que son las típicas que hacen como la parte de marketing, publicidad. Y tenía tengo un amigo que me contaba sus historias y me decía, es que el cliente viene y me dice, no me gusta. Entonces tú le preguntas, ¿pero qué quieres? No lo sé. No comunica, como que no tiene nuestra esencia. Y era como que él decía, pero dime, ¿qué le hago? ¿Lo muevo a la derecha, a la izquierda? A ver, un poquito más a la derecha. Ahí. No, un poquito más a la izquierda. Ahí. No, más abajo, más arriba. Y luego era como me decía, Mirela, la mierda, volví al mismo punto inicial. Ahora sí. Entonces, qué grave. Y entonces yo llegué a la conclusión de que hay clientes y personas y jefes que solamente les gusta tener la última palabra. Sí, es claro. Como decir, Claro. más allá, Sí. más allá. A ver, tú. Y claro, entonces terminan haciendo una modificación y vuelven al mismo punto. Por ejemplo, Don Cangrejo Confirmo. es así. Confirmo. No, qué mal. Confirmo. Sí, Don Cangrejo es alguien, sí, un jefe que un tuve. jefe que... Que tuve. Sí, pero bueno, volviendo a la historia de la chica, yo creo que eso pasa cuando trabajas. Y hay igual clientes que, no sé, te dicen, lo necesito esto para mañana, y tú se lo mandas, y luego te responden a las 2 semanas y te dicen, no, es que no es lo que yo quiero, y tienes que volver a hacerlo, pero necesito que me lo mandes a las 4. Claro. Y tú ahí como, se lo mandas a las 4 y te responden a los 3 días y te dicen, no me gustó. Y es como, mierda, entonces, ¿por qué me dices que lo necesitas para mañana, para las 4, si me respondes 3 días después y ni siquiera te gusta o no recibes un feedback y luego tú te quedas ahí como, ¿estará bien, no estará bien, lo habré hecho bien? Y al final es como, y a veces te bypasean, ¿no? Y le dicen a tu jefe, oye, no me gusta, cámbiame el ejecutivo de cuenta. O sea, es peludo trabajar en agencia. O sea, yo tengo varios amigos que trabajan en agencia y es feo. Yo creo que lo mejor es que te vayas a una empresa de telecomunicaciones. Va a ser lo mismo más fácil. Más fácil. Si es que no te tocas con Tania que te va a decir, no me gusta. Bájalo a 0,2, No. pues súbelo al 0,1. Al 0,1. Yo no era tan pesada, pero cuando me ponía pesada era porque alguien más de arriba me decía. Claro. Ya, buena, porque a veces uno tiene que dar la cara de ser pesada, Sí. pero es porque hay alguien que está siendo pesada. Claro. ¿Qué? Ya. ¿Qué cosa? Sí, pues hay alguien que está presionando. Sí, sí, sí. ¿Tú has tenido Confirmo. gente a cargo, Mar, alguna vez? Sí. ¿Y cómo te... ¿Tú crees que eres un jefe como estricto, buena onda, relajado? Yo creo que intento que la gente esté a gusto como trabajando para la empresa y tal. Y entonces después, como ves cosas que dices, ostras, esto quizá lo hubiera hecho diferente, ¿sabes? Claro. Y a veces es duro porque dices, ostras, esto yo pensaba que lo había hecho bien y después te das cuenta que hay otra manera de hacerlo y entonces, bueno, es cuestión de ir aprendiendo también. Retroalimentación constante. Sí, Claro. sí. Eso. Pero creo que lo más importante es como la intención, de intentar al menos decir, vale, pues que se sienta a gusto y hay cosas que se salen de lo que yo puedo hacer y entonces, bueno, pues ¿Y qué la pasa? siguiente vez ya lo haré Claro. mejor. ¿Y qué pasa cuando tu jefe viene y te dice, es que quiero esto, te presiona, y esa presión no es solo para ti, sino para tu equipo? ¿Cómo bajas esa información? O sea, creo que es importante como el entender de que esta presión no puede bajar abajo. Entonces decir, vale, tenemos estos objetivos, entonces pensar si estos objetivos son realistas o no son realistas. Y si no son realistas, comentar, mira, estos objetivos creo que no son realistas por esto y esto. Y después, si como a veces alguna vez me ha pasado de decir, ostras, como ahora estoy bastante tenso en este momento y se lo he dicho a la gente que estaba en mi equipo, ¿sabes? De decir, mira, ahora mismo me encuentro así, quizá no le he dicho que era por que el jefe estaba haciendo cierta cosa o lo que sea, pero sí que le comentaba, mira, ahora mismo no quizá digo algo que te pueda sentar mal y tal, y que sepas que seguramente será por esto, ¿sabes? Entonces, tener una cierta comunicación con la persona. Y para mí, sobre todo, es como la intención de que ella, que se vea así como que hay buena... Pero bueno, es difícil, es algo muy difícil. Complicado. ¿Tú, Gaby, qué pasa ahí? Te veo sufriendo. ¿Alguna vez has tenido que retar a tu equipo de trabajo? Una vez. ¿Cómo te sentiste? Él así como, él es el típico,
Dame un poco de poder y verás. ¡Ah! ¡Cha, cha! Látigo, látigo. Cuando estaba a cargo No de... lo niega, no lo niega. No. Cuando estaba a cargo de unos ejecutivos y una ejecutiva se había mandado... No. El backup de la ejecutiva se había mandado un cagazo y ese cagazo después llegó a Santiago. Entonces ahí me llaman de Santiago, oye, ¿qué mierda pasó? Y la weá... Y tuve que llamar para la otra región. Y ahí decirle lo mismo que me dijeron a mí. Decimos, oye, weón, tenéis que solucionarlo ahora ya, no me interesa ni cómo, ni con quién, weón. ¿Pero con esa palabra? Sí, dije. Con esas palabras. Dije, ya, si funciona bien y si no, aquí me funan. Me funa, dirección del trabajo. Por ejemplo, esas licenciado. cosas de como, de ese rol en el que estuve trabajando, como que no, hacían como que me cuestionara el seguir trabajando ahí y el por qué había estudiado lo que había estudiado. Y como que dije ya, esta va a ser la prueba de fuego, si me aguantan el vocabulario, bacán, y si no, ya, nunca más, no. Y te aguantaron. Sí. Pero no deberían de aguantarte, creo No, yo, o sea, no, mirándolo de los... Pero lo que decías tú, el rubro se maneja así. Claro, entonces, lamentablemente el rubro- eso es lo malo. Entonces al final, claro, terminas cayendo como en las mismas prácticas y al final es como Es un círculo vicioso. Es que- no círculo puede salir. vicioso. Hay una frase o una frase que dicen siempre en recursos humanos que es que cuando entras a tus primeras prácticas, tu primer jefe es una figura súper importante. Sí. Porque uno, como no tiene experiencia, va a ser el reflejo del primer jefe que tiene. O sea- se le puede quedar cosas buenas como malas, pero no todos tienen la capacidad Sí. de discernir y decir, ya, Sí. me voy a dejar lo malo y me voy a quedar con lo bueno. Y me voy a... Mark, también se llama Mark. muy Ahí bien. como Te paréntesis. pasó a ver un amigo. Sí. Entonces no tienen esa capacidad de discernir y se quedan tanto con lo bueno como con lo malo. Entonces ahí Claro, entonces yo creo que igual las cosas más malas que vi no fue de mi jefatura directa, sino que de los puntos de venta. Ya. Entonces, no, ahí vi muchas cosas como que no corresponden. Entonces, esa vez tuve que ¿Y ahora has llamarle aprendido la lección? ¿Ah? Ahora ya sabes que no. Lo volverías. Tú, Tania, tu primera experiencia, o sea, has tenido gente a cargo, Sí, ¿cómo, he tenido qué gente a tal? cargo. ¿Cómo ha sido tú? Bueno, en mi última empresa me dijeron que fuera jefa a nivel nacional. Ujú. La verdad era juntarla, yo recursos humanos que estaba en Santiago, el área de formación, que juntara tanto el norte como el sur, que fuéramos uno. Ujú. Porque cuando yo entré, cada uno hacía en verdad lo que quería. Claro. Y como teníamos que enviar toda nuestra data y reportar a París, teníamos que tener todo muy bien como estructurado, saber que en esta zona se está haciendo esto, no sé qué, bla, bla, porque era el rubro de energía. Ujú. Y lo logré. O sea, al principio me costó, claramente, porque me miraban así como, ¿y esta pendeja qué viene Ah, porque eran aquí?". mayores que tú. Oye, tú, ¿qué van a hacer? No, pero nunca me tocó eso, pero porque yo ya. creo que como yo me presento como al resto, ¿cachai? Yo vengo a aprender igual que ustedes, la idea es que se haga esto, que tengamos esta sincronización, bla, 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 explico. Yo no soy de mandar. Oye, ¿y por qué crees? Yo los dejo ser, pero los guío. ¿Y por qué crees tú que te escogieron a ti y no a otra persona? Por mi experiencia laboral, yo creo. Y quizás las habilidades blandas Y también, las porque habilidades, al sí. momento de tomar siempre una decisión de quién va a estar a cargo de un proyecto o de gente, sobre Claro. todo gente, y cuando es un volumen grande como el de Tania, lo primero que uno mira como jefe o persona que está arriba de Tania es ver habilidades blandas, porque la parte técnica la mandas, le haces hacer un diplomado, un MBA o la capacitas y está. Claro. La parte blanda. Pero, o sea, y además también porque ella había manejado situaciones difíciles con sindicatos. ya, Ah, ok. Que Ahí ya- también era un punto ahí pesa importante. bastante la experiencia. Sí. Entonces, claro, varios puntos por eso. Y la verdad que se logró. Yo después renuncié porque me vine a estudiar y sufrieron mucho. Me imagino. Sí. Pero es que cuando ya te Sí. acostumbras de una jefatura que es muy buena, cuando ya esa sacan y traen a otra o queda el vacío, No, difícil y además que yo los adaptarse. hacía partícipe de todo. Cada vez que teníamos que mandar todo para presentar, o sea, presentaba yo aquí en París, pero a todos los hacía parte de que me Claro. dieran los números, de que todo. Así que, Y los integrados, claro. sí, fue una buena experiencia. Bien. Y yo creo que sigo siendo para todo igual. En vía personal soy igual. Ya.
Bien. ¿Y tú, María? La primera vez que tuve gente a cargo me tocó igual chica, o sea, como joven, y no tenía experiencia, que yo creo que nadie te prepara para tener a gente a cargo, es difícil, y más aún... Debería en la universidad prepararte. Es que, claro, es que mira, te pueden enseñar como cursos de liderazgo, de comunicación asertiva y todo, pero cuando estás ahí en la cancha es difícil, y más aún cuando comparto con la de Tania, cuando te toca gente que es mayor que tú, que tiene más tiempo en el puesto, ¿sabes? Más tiempo en el... Y entonces llega alguien de veintitantos y dice, ¿y esta? ¿Qué voy a aprender de esta que claro, que está saliendo, porque te ven ahí joven y dice, está saliendo a la universidad, Claro. ¿qué voy a aprender de ella? Entonces, no toda la gente como la mentalidad de decir, no me importa tu edad, por algo estás ahí. No, no es que te respeta, sino que yo creo que el respeto se va ganando en el proceso en el que tú vas demostrando como jefe qué tan capaz eres de asumírtela y los conocimientos que tienes también, ¿no? Eso, fue difícil porque a mí me tocó con gente que era mucho mayor que yo, tuve que despedir, ese fue el primer despido que tuve que hacer a alguien de mi equipo por ya demasiada sublevación, no me hacía caso y como que me faltaba respeto frente a otras personas, entonces al inicio como que ya me la callaba, le hablaba con ella, le daba la retro, le decía esto, entonces claro, entendía el dolor que había porque ella había estado como 7, 6 años en el cargo y cuando yo llego y esperaba subir al cargo y yo ser parte del equipo, pero lo que no sabía es que mi jefe me traía para yo asumir ese cargo y ya que sea parte de mi equipo, entonces cuando tú no preparas a la gente para... llegaste ahí con... Sí, pues entonces cuando tú no preparas, la gente también se predispone a no ser parte del cambio. Así que fue doloroso. O sea, ese fue el despido que más me dolió porque tuve que hacerlo. Sí, no, pero yo creo que mi vida laboral ha sido porque tuve que hacerlo, uno, con una persona en mi equipo, dos, con una persona que yo consideraba que era buena. Por mi lado, sentía que llevaba 6 años en la empresa, en el cargo. Creo que se le pudo haber dado una oportunidad, pero conforme fue pasando el tiempo, entendí por qué nunca le dieron el cargo. Porque era una persona que tenía mucho tiempo, tenía la experiencia, pero no tenía inteligencia emocional. Entonces siempre andaba en problemas, en conflictos con otras áreas, con otras compañeras. Entonces, al final, ese tipo de gente termina siendo un problema para el que está arriba. Y el que está arriba no quiere estar resolviendo problemas pequeños, claro. Como que me miró mal, que no se habla, que se peleó. Entonces, al final, son esos detalles los que hacen que subas o no subas, ¿no? Entonces, ese fue el despido que más me marcó. Y con mi equipo, yo comparto con Tania, me gusta dar mucha autonomía, mucha libertad. Yo les digo siempre a mi equipo, son 3 cosas que yo pido. Lealtad con el equipo, o sea, con sus compañeros, con sus pares, conmigo, en el sentido de que yo quiero enterarme siempre por ellos los problemas y no por mis pares en una reunión de gerencia, por ejemplo. Segundo, tener buena comunicación, o sea, a que sean las cosas buenas o malas. Y lo último, que siempre haya como esta predisposición de mejorar como equipo, ¿no? Porque si no se acostumbran y las cosas no van cambiando. Claro. Así que eso, sí soy, bueno, ya lo había dicho, soy como furia de intensamente. Digo, soy Aries, me enojo rápido. Yo no. Yo me enojo, pero... ¿Tú qué eras? Tauro, sí. Yo soy Aries. O sea, yo cuesta que me moleste, pero cuando me molesto, sí, dejo la cagada. Yo soy muy enojona, pero yo soy muy buena para conversar las cosas. Ya. No llegó al punto de furia. No. Pero claro, yo igual converso, en plan te digo, pero ya en un momento. Claro, pero en un momento, o sea, yo igual siento como que ya, yo hablo, te digo, 1, 2, 3, y a la tercera yo me siento tonta, porque yo digo, bueno, te estoy hablando, es como, o no me estoy haciendo entender, o qué está pasando, pero te digo, y lo sigues haciendo, y es como, y me pasa que cuando hago, ¡ah! Pues todo funciona bien. Esto pasa, a mí me ha pasado una vez. Sí, pasa. Yo soy furia, a todo orgullo. Ahí. El hombrecito rojo. Cuando yo vi intensamente, yo dije, puta, yo soy furia. Como así como dice, cuando está ahí en la mente de Ray, que dice, pero Alegría dice, hagamos esto, y desagrado, no sé qué, y furia, ¡no! Y yo decía, sí, soy identificada. Sí, matar ahí a la gente, apretarlo todo en el cuello, sí, soy. No sé, yo tengo la experiencia, por eso puro hombre en mi familia. Tuve que sobrevivir de alguna forma. La paciencia, claro. Tengo mucha paciencia. ¿Y tú eres temperamental? Yo creo que no, pero entonces, cuando me enfado, ahí es cuando tiene mucho efecto. Porque la gente es como, uy, está enfadado, claro, ¿sabes? Como que no se lo espera. Sí, es que eso, como que no se lo espera. Sí, ahora me estaba recordando y una vez en mi último trabajo tuve un encontrón con
con alguien de como el equipo comercial. Y lo mismo. Y dijeron, ¿qué pasó, Gabriel? Es que se enojaba por cosas que yo no podía controlar, pues entonces en un momento me dijo, ya, es que si la mercadería no llega a cierta hora yo me voy a ir. Ándate, pues, le dije. Si al final el problema no es mío. Así que si no quieres reponer, cosa tuya. Hablo con tu jefatura y listo, ya está. Pero gente así no me sirve, le dije. El buena onda, el alegre ahí. Eso Y fuerte. lo malo es que yo era como relativamente nuevo. Po. Claro. Entonces, eso pasó porque, ya lo había contado anteriormente, en esa empresa salían a repartir en camiones. Ujú. Y justo el de esa ruta había pasado a ser un camión como eléctrico. Y entonces eran chicos nuevos, no se sabía la ruta. Claro. Entonces tenía que llegar, no sé, pues, a ese supermercado a las 10 de la mañana. Si llegaba pasado a las 10, lo atendían más tarde. Y esta chica trabajaba como media jornada. Entonces se llegaba como a las 11. Entonces tenía que, entre 9:30 y 10 y media máximo, tenía que llegar el camión, la chica reponía todo y listo. Entonces las primeras veces me decía, ¿y el camión dónde está? Mira, estoy viendo en GPS y está en ruta. Ahora, si podía esperar bien y si no quería esperar, cosa tuya. Ahora con tu jefatura, no sé, pero ya me tenía aburrido que no, que el camión no llega, que aquí llega mi camión y cuando llega a la hora, no, es que no puedo hacer nada para las cosas. Y ya todo el encontrón con ella, después llamé a su jefatura y le dije, oye, y esta chica, ¿y por qué se va antes? No, es que tiene un problema y que le dije que no sé qué. Mira, si anda con problemas personales, mira, dos soluciones. O le dais vacaciones y que solucione sus problemas, o contratamos a una persona. Corta. Pero gente así, a mí no me sirve. Mira, sacó las garras, tiene esa carita, sacó las garras. Sí, no, y le dije, bueno, gente así, a mí no me sirve. Quizás a ti te sirve, pero a mí no. A esa persona o me la cambié de supermercado o me contraté a otra persona. Oye, algo pasó, se cortó el pelo. En el capítulo pasado, Está sublevó a su novia. Son Sí, historias que han pasado. sublevó a su novia, dijo, llámala, pregúntala, tú la conoces, ¿no? Y ahora, historias donde él pasó de ser al que le copiaba un conocimiento al que daba la cara. daba la cara. Sí. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Ha llegado la parte final del capítulo de hoy. La verdad es que ha estado estábamos muy esperando una interesante. historia en la que me revelé. Sí. En la que Estaba buena. Estaba buena. Pero un buen final aquí. Un buen Sí. final, claro. Y nada, entonces antes de irnos vamos a cerrar con las conclusiones y contar un poco con qué nos quedamos con, sobre todo la gente que va entrando joven, ¿no? Que va haciendo sus primeras prácticas, porque esto va a ser de nunca acabar. Todas las generaciones que vienen van a tener que hacer su primera práctica laboral. Entonces, ¿qué consejo le daríamos a estas generaciones? Paciencia. Yo creo que hay que buscar bien las prácticas. Porque a veces uno tiene expectativas de una empresa que no lo es. Es que eso Suele también pasar. como puede Empresas que- grandes, lamentablemente, a lo mejor vaya a ser papeleo. Es pero que eso, empresas por eso. más pequeñas Más pequeñas. podía ser algo más. Sí. Yo creo que hay que buscar bien, buscar creo tu que área la- también. La primera práctica tiene que ser en una empresa no tan grande para que tú puedas realmente sentir como la parte de tu carrera. Claro. Y ya después migrar a una grande. Porque eso es lo que dice Tania, es real. Cuando es una empresa muy grande hay tanto personal y a veces solamente contratan prácticas para llenar el cupo que necesitan. Sí, y sí, claro, sí. entonces como hay tanta gente, Hay no tantos tienes pasos que... previos para Claro, llegar a la solución. no hay tantas funciones específicas, pero cuando es una empresa más pequeña, ahí falta siempre manos. Entonces, una startup y todas estas, entonces tú ahí sí puedes como tocar ahí como La el sensibilidad trabajo. que se dice. Y ya después migrar como algo. Pero yo igual me gustaría hacer un hincapié de algo importante, que las primeras prácticas no se la tienen que tomar a la ligera, porque muchas veces van a definir como la línea por la que tú vas a seguir, sobre todo cuando es una carrera tan amplia. Claro. Por ejemplo, si tú dices, no, es que estoy desesperado, quiero mis prácticas. Por ejemplo, recursos humanos. Y ya, no, me meto a reclutamiento y selección y sigues esa línea, pero quizás no era lo que te gustaba formación, retención, cultura. Claro, los recursos Entonces, humanos tienen muchas áreas. Claro, entonces tienes que como ser un poco más como consciente de ya, estas van a ser mis primeras prácticas, mi primera experiencia, mi primera como contacto directo con lo que yo realmente quiero ejercer a futuro. Ya si en el camino quieres cambiar, que era lo que hablaba Marc, bacán, pero sí a la primera no tomarla tan a la ligera, ¿no? Eso. ¿Y tú, Marc? O sea, la pregunta es, ¿qué recomendación, no? Ajá, tus primeras las prácticas. Yo diría que... Y la si Alemania uno- hace las prácticas. También. Esto, bueno, también yo creo que depende un poco de la personalidad de cada uno. Si uno es como súper extrovertido, tal, quizá a España le encaja un montón, ¿no?
no sé, depende, esto Sí. supongo que cada uno Claro. se adapta más a un sitio u otro. Tenía un amigo, por ejemplo, que me decía que Alemania no le encajaba a él, que ahora había empezado en una empresa ahí y no le encajaba. Pero yo diría que si es una mala experiencia también se puede aprender y no hace falta. Una de las ventajas de estar en prácticas es que puedes cambiar porque Exacto. muy rápidamente, porque quizá aún vives con los padres y eso. Entonces, todas estas, por ejemplo, tengo un caso de una conocida de que ha empezado en el mundo laboral y ha cambiado bastante al principio de la carrera. Y yo creo que esto es una gran ventaja porque ha probado diferentes cosas que no le gusta y entonces ahora cuando lo vea dirá, uy, por aquí no o por ahí Claro, no. Que si Ya uno tiene vas a la suerte identificar, claro. de encontrarlo, perfecto, pero si uno no tiene esa suerte, pues entonces tampoco es mala forma de empezar ahí dentro de una carrera. Que si profesional. tienes el apoyo ese de como de tus padres de poder estar, yo creo que es cultural. Bueno, yo no sé cómo funciona en Chile, pero por ejemplo en Perú, la mayoría de la gente sale de vivir con sus padres como súper joven, ¿sabes? Como se desprende rápido. Interesante. Claro, entonces tú tienes que buscar algo como ya, o sea, algo para ti, algo seguro, porque, o sea, no sé, son muy pocos. Yo creo que amigos que tengo a mi edad, tengo 31, ya nadie está viviendo con sus padres, todos están. Y yo igual, yo salí de la casa de mis papás cuando tenía 15. Me fui a estudiar como la universidad fuera, pero después me fui a los... ¿Qué pasó? No, no. Los 12. A los 15, no sé qué, que la gerencia los... Llamamos a mi mamá. Ya, llamémosla. Entonces, claro... Comprando un edificio a los sitios. Sí. Claro. Y claro, luego me fui de Perú cuando ya tenía 22, creo, 22, 23. Ya. Y ya desde ahí he estado sola. Pero es como culturalmente te lo ven así. O sea, tú terminas la universidad y ya tú te ves por ti, ¿sabes? No tienes como eso de, bueno, sigo viviendo con mis papás. Es como raro encontrar gente como así. Pero es cultural, porque, por ejemplo, en Chile, como es... En Chile a la gente le cuesta acceso. ¿Sabes? Ya, Y aquí en igual. España... Pero por distintos motivos. Claro, Más que distintos por motivos. cosas como afectivas. O sea, la gente encuentra trabajo rápido, sí. Si te gusta, es que hay varias empresas. Pero la gente se siente cómoda y dice, mejor Sí. prefiero ahorrar para, no sé. Sí. Y como hay comodidad por ambas partes, tanto como por los hijos como por los papás, Sí. como No, que no está a esa ninguno de los dos urgencia, como la que le verdad. hace problema. Y aquí, aunque dos se independizan, Es que depende mucho de la persona, porque Ya. si estudias Sí. fuera, entonces te independizas antes. Pero es bastante tarde, ¿eh? Yo diría que entre 25 e incluso algunos 28. 35, 35. Igual que en Chile. Algunos igual que en un Chile, montón, culturalmente sí. igual que en Sí. Chile. Pero diría Somos que raros nosotros. hacia ahí. Somos Sí, raros. que eso de comenzar el colegio a los 3 años. Sí, pues empezamos a los 3 años el colegio. Oh. Sí, 3, 4 y 5 salida. Desde bien chiquitito Uno ahí, entra a los 6. estresándolo. En Chile uno entra a los 5, 6. 5, A los 5, 6. A los El 6. pre-kinder. Ah, por eso que termina No, más. pero Ahí está, el por eso termina más. prekinder sí, pero como al colegio, a Ah, sí, estudiar, primero a la básico, escuela, sí. son a los Sí, 6. 6. Yo tuve Sí. que entrar un año más tarde porque Sí, los porque 6 lo el kinder cumplía a los 5, estando. el kinder a los 5 y el primero básico a los Sí, 6. es que en Sí. Perú es raro. Raro la educación sale como más joven. Sales joven del colegio y entras a la universidad a los 16 y yo estaba en la universidad. Bien, y eso ha sido todo este capítulo entonces. Muchas gracias por escucharnos, por mandarnos sus historias. Por favor, síganos mandando porque las historias que están llegando están muy, muy divertidas. Ya saben que nos pueden contar de todo, sus prácticas, su primer amor en el trabajo. Eso Contarnos sería un tema interesante. Tenemos, de hecho, Sí, tenemos, sí, hablamos tenemos sobre una el historia trabajo, ¿sí o no? del amor en el trabajo. Que el ya amor vamos en a el leer. trabajo, pueden contarnos si alguna vez se han enamorado en el trabajo, si se han enamorado Cuando hablemos de eso, yo sé que jefe, no me van a creer lo que voy a decir, pero no importa. o Ya si lo han vamos a hecho, ver. si Vamos a ver. si han hecho ciertas cosas ahí impúdicas en el trabajo, todo, cuéntenlo ¿Cómo acá. que es impúdico? Impúdico. Cosas que no se deben hacer en público. Ah, ya. Ya. Cosas indecorosas. Indecorosas. Así que ya saben. Y bueno, Gal, por favor, ayúdanos a agradecer el espacio. Tú que eres el representante de ese segmento. El RPP El RPP del lugar. del lugar. No, nada, como siempre agradecer el espacio a Travel Escort, ahí para la edición, que no se lo olviden, Travel Escort, que nos presta este hermoso lugar para que podamos grabar este podcast para ustedes. Si no quieren tener este cuerpo desastroso, pueden venir acá y decir que vienen de parte de nosotros, del podcast La Reunión, y ahí se enviará un correíto y ver qué se puede hacer. Tania, invítalos a los emprendimientos que nos Sí, si tienen emprendimientos,
si se van a presentar en algún lado, presentación de baile o tocata, lo que sea, más o menos que aquí Nos vamos a promocionar, nos vamos a dejar aquí Nos vamos a en el comentario de aquí abajo. y en el correo que va a aparecer en algún lado de la pantalla. Y eso, Marc, gracias por haber venido a Muchas acompañarnos. gracias. A vosotros Sí. por Y invitarme. cuéntanos, ¿qué te la has pasado? Muy bien, Claro, muy bien. incómodo, ¿bien? Sí, súper divertido e interesante también, porque a veces quizá hablas de estos temas con la gente de tu empresa, Claro. pero no tanto Sí. y durante tanto tiempo sobre experiencias pasadas y eso, entonces me parece... ¿Y qué tal la experiencia súper. cultural de diferentes... Eso mismo te iba a preguntar Sí. yo, sí, como la diferencia cultural entre práctica y primeros trabajos latinos versus europeos. Sí, no sé, tampoco he visto tanta Ya. diferencia quizá en otras partes y también como tengo muchos amigos que son latinos o exparejas que son de Latinoamérica. de Chile? que- Ah, entonces- sí, chileno, Ay, bueno. Entonces Sí. cierra el podcast con una frase chilena. Ay, por... ¿Lo podéis mirar en inglés que hemos grabado antes? Sí, pues de más. Sí, podemos. La reconquista. Esa es la reconquista. Hago la reconquista. Vale, cuídense entonces. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.